Está bien. Ok, ya está. Listo. Hola, buenas noches. Vamos a presentar el PIA de Electrónica 2 y el equipo está conformado por Arturo Isaí, Luis Fernando y su servidor Alan Ramón. Y bueno, voy a empezar yo. Por problemas técnicos no podré prender la cámara, pero pues así voy a presentar con el puro audio. Empezamos con el amplificador inversor. Bueno, en la primera etapa tenemos un amplificador inversor configurado con el integrado UA741. Su función es recibir la señal senoidal de entrada y amplificar su voltaje con una ganancia de -2, calculada mediante la relación de la resistencia de retroalimentación de 4 kiloohms sobre la resistencia de entrada de 2 kiloohms. El signo negativo nos introduce una fase de 180 grados respecto a la entrada y así prepara la señal con una mayor amplitud para la siguiente etapa. En la etapa 2 sería el rectificador de media onda. En esta segunda etapa tenemos un rectificador de precisión de media onda. Esto lo que hace es que al incluir el diodo dentro del lazo de retroalimentación para el amplificador operacional, estaríamos eliminando la caída típica de 0.7 voltios del diodo típico. El circuito está configurado para poder recortar los semiciclos correspondientes y que nos dé una señal pulsante en el nodo de salida. Esto básicamente lo que nos genera es un componente de corriente directa que promedia y varía según el comportamiento de la señal. Sí, sí, se me escucha. Sí, se te escucha. Ok. Yo voy a explicar qué es la tercera parte, que es el filtro pasabajas activo de primer orden, lo cual consiste en un filtro pasabajas que lo que hace es la frecuencia de corte teórica, la determina por los componentes de entrada que vienen siendo la resistencia 5 y el capacitor de 0.1 microfaradios, dando un resultado, una frecuencia de corte de 1.59 kHz. Es el operacional U3 que está acoplado como un seguidor de voltaje o buffer. Su salida pasa para evitar el efecto de la carga y su función es dejar pasar el voltaje de corriente directa limpio a bajas frecuencias y atenuar drásticamente la señal de corriente alterna. Después pasa a lo que viene siendo el amplificador U4, que lo que hace es un comparador no inversor e indicador visual. Después que viene siendo este LED que como vemos está prendiendo, y lo que hace esta última etapa es un comparador no inversor que conecta la señal limpia del filtro a la terminal no inversora, y a la referencia tenemos un voltaje de 0.5 volts en la terminal inversora, y si la frecuencia de entrada es baja, este, el filtro entrega un voltaje de corriente directa alto mayor a 0.5 volts, que como vemos es de 394 milivolts. Entonces, si la frecuencia de entrada es baja, el filtro entrega un voltaje de corriente directa alto mayor a 0.5 volts, como lo mencioné, y el amplificador operacional satura su voltaje positivo de más 15 voltios y enciende LED. Al elevarse la frecuencia de entrada por encima de la frecuencia de corte, el voltaje de filtro cae por debajo de la referencia y el operacional conmuta su saturación negativa a menos 15 voltios. Como podemos ver, aquí está funcionando a 10 Hz, y si cambiamos la frecuencia de entrada a una más alta, por ejemplo 10.000 Hz, lo que estaría pasando es que entrarían menos de los 5 volts al operador y nos estaría haciendo que se apague el LED, y como podemos ver. Entonces, esa sería la práctica, el producto integrador. Sería todo.
Arturo, antes de que termines la grabación, si quieres nomás pon la pantalla de las cámaras porque como tu audio es el que pues está desde la laptop, no se Ajá. veía tu cámara, pero si estás de que compartiendo la cámara. O sea, tengo grabación y ahí se ve, ¿no? No, ahí se ve de que tu foto no, o no. Bueno, no sé, es que yo estoy en el celular. Comparto pantalla, ¿no? ¿Mande? Es que si comparto pantalla y me meto a acá, esto no se ve. O sea, las cámaras. Ya. Bueno, no, pues si quieres, eso sí, a lo Simón, mejor sí, ya, pero es que yo, como estoy en el celular. va.